utilizamos un caso denominado Construcentro, que es una empresa dedicada a la distribución de tablero de yeso y sistemas ligeros en la construcción. Estos sistemas ligeros se refiere a las cuestiones que pones normalmente para acabados, ¿no? Entonces, pues esto que conocemos vulgarmente como tabla roca, aunque tabla roca es una marca dentro de lo que son estos sistemas. Entonces, esta empresa se funda en los 70s. El caso narra cómo el fundador, don Carlos, ve la oportunidad, pone la primera tienda ahí por lo que es la Roma, eventualmente tiene un éxito espectacular. La idea era que en esa época los constructores, para obtener estos sistemas, tenían que ir a lugares distribuidores que estaban en las afueras de la ciudad, donde se compraban materiales de todo tipo. El problema es que como esto estamos hablando de acabados, pues les representaba un costo enorme, ya que tenías la obra, digamos, en la obra negra o la obra gris, pues de pronto lanzarte a buscar estos sistemas ligeros era muy caro para los constructores. Entonces lo que hace don Carlos cuando pone su primera tienda es que se convierte en una oportunidad para que más gente pudiera remodelar casas, remodelar departamentos, remodelar oficinas de manera fácil. Tiene un éxito muy grande, ponen la segunda tienda, les ofrecen un punto que está en la parte norte de Polanco, por Río San Joaquín, y se convierte en algún momento en el punto de venta que más materiales ligeros distribuía en toda América Latina. Estaba muy cerca de Polanco, de la zona, digamos, de oficinas, de grandes edificios corporativos, con lo cual todos los trabajos que se aplicaban ahí pues iban a recurrir a este señor y pues le fue muy bien. Con el tiempo, en los 2000, tiene dos hijos, Carlos y Natalia. Natalia se dedica a otros temas, decide nunca trabajar con el papá y entonces pues tiene su negocio actualmente y le va bien en cuestiones de diseño floral, pero nunca entra a la empresa familiar. Carlos, hijo, decide entrar a trabajar primero, estudia en el TEC, estudia finanzas, se va a trabajar primero a una gran corporación, a Nestlé, donde empieza a hacer carrera en el área de finanzas, y eventualmente el papá le llama para que lo vaya a ayudar. Carlos había trabajado con el papá en varias ocasiones en los veranos, y esto pues, no había resultado favorable para los dos, la experiencia no había sido del todo fructífera, y entonces Carlos Jr., pues hacer carrera en el mundo corporativo. Su papá le llama, surge una coyuntura en la cual hay una necesidad de apoyo administrativo fuerte, Carlos acepta, pensando en que sea algo temporal, comienza a apoyarlo, empieza a hacer una serie de trabajos que llevaban mucho tiempo esperando en la organización. La organización ha seguido creciendo, ya tenían una tienda muy importante en la zona hotelera de Cancún, tenían otra también en Toluca, tenían ya bares por todo el país. En el momento en que Carlos ya está trabajando, pues llegan hasta tener 11 tiendas en todo el país distribuyendo estos materiales y una empresa pues ya de buen tamaño. Pero van pasando los años y Carlos Jr. comienza a dudar si no debería regresar a la carrera corporativa porque no ve a su papá, pues en este sentido, dando pasos hacia la sucesión. Por otro lado, sus amigos le recomiendan que se espere, pues porque al final, pues la empresa familiar prácticamente descansa sobre el trabajo que está haciendo él ahora y es evidente que la podrá conseguir. Entonces, con esto en mente se queda un rato trabajando, eventualmente se anima a una primera a hablar con él, solamente hablan de temas de desempeño y de sueldos, habla una segunda ocasión, ya que están empezando a ver como alternativas de crecimiento y que Carlos Jr. ha empezado ya a plantear el tema de mudarse de ese local que estaba en la zona de Polanco, y que además la renta se iba haciendo cada vez más cara, a una situación un poquito relativamente cercana, pero que iban a tener ahorros importantes. Ese proyecto el papá se lo había dejado a Carlos y Carlos está en ese momento de la mudanza del corporativo, cuando se anima ya a plantearle al papá abiertamente el tema de la sucesión y para su sorpresa, don Carlos le dice que ha estado esperando ese momento y que con mucho gusto le parece que debe proceder. Entonces comienza este asunto de la sucesión que siempre tiene sus momentos difíciles, pero Carlos Jr. decide comenzar con un cambio de cultura. Entonces contrata a unos consultores, los conoce porque uno de ellos había sido compañero de él en el programa D1 del IPADE. Y en realidad estos consultores hacían trabajos sobre equipos de ventas. Entonces Carlos Jr. va a ver este curso que dan para vendedores y le encanta, pero pensándolo para cambio de cultura organizacional. Y así se los plantea y junto con ellos diseña un modelo utilizando esta tecnología a través de piezas de Lego y demás para lograr involucrar a todos los miembros de la comunidad. Hay que recordar que el papá había sido el fundador de esta empresa, constructor en los 70s, y entonces es un hombre acostumbrado a trabajar primero con personal de muy baja educación, segundo, con una alta rotación en la empresa
Y tercero, pues con estas costumbres de la época, digamos, de los 70s, 80s, pues muy orientadas al centralismo, a la autocracia. Don Carlos, que además tenía fama de tener un carácter fuerte y positivo, pues había generado una cultura muy centralista, donde todo dependía de las decisiones de la dirección general. Y en este caso, Carlos Jr., viendo esta oportunidad, viendo esta situación, que han pasado ya 40 años de la fundación y que obviamente se han ido incorporando cada vez personas con más capacidad académica, más capacidad en términos de experiencia, el mercado se ha ido sofisticando cada vez más, con lo cual las necesidades también eran más complejas. Entonces ve la oportunidad y decide comenzar con este asunto del cambio de cultura, nombra a diferentes personas en toda la organización, no por su nivel jerárquico, sino por la actitud que él había detectado a lo largo de los años trabajando con el papá, como gente con muchas ideas, propositiva, con empuje, y por ejemplo incluye desde la recepcionista del corporativo hasta el director de ingeniería y obras que estaban ahí metidos, hay todos los niveles, gente que estaba en tiendas, gente que estaba en bodega, gente que estaba en las áreas de soporte administrativo, y los nombra a todos ellos el primer grupo de trabajo para el tema del cambio de cultura en la organización. Este primer grupo de trabajo con el tiempo se convierten en lo que ahora ellos han denominado los centinelas, utilizando la ideología que han ido desarrollando pensadores académicos en Estados Unidos sobre las tribus en la parte moderna de las empresas. Nombran a estos centinelas como una especie de tribu primaria que le va ayudando y va llevando el mensaje a las otras, a los diferentes grupos, las tiendas y demás, y van generando estos aspectos como ritualísticos, donde se repite la nueva misión de la empresa, cambian la misión original del desplazamiento de productos de sistemas ligeros para la construcción, a una que de hecho la proponen los propios vendedores, los propios participantes en estas mesas de trabajo, los propios muchachos y muchachas que estaban trabajando en la empresa vendiendo, llegan a esta nueva definición de la misión de la organización, diciendo que ellos son el soporte para los héroes de la construcción, para que estos héroes logren llevar a cabo sus proyectos. Parece pues, como retórica y parece también como muy emotiva. Sin embargo, cambia la visión cuando el muchacho que está en el mostrador de una tienda en Toluca piensa originalmente que su trabajo es pues, distribuir sistemas ligeros, su manera de pensar en los clientes simplemente es empujar producto. Cuando llega esta nueva definición y ven a estos clientes como héroes de la construcción, ¿por qué héroes? Porque los que suelen ir a estas tiendas son maestros de obra, son arquitectos que tienen un proyecto entre manos y que tienen algún tema que resolver. Obviamente buscan sistemas ligeros porque quieren dar algún tipo de acabado o solución final que a su vez le van a presentar a sus clientes y buscan la mejor alternativa dentro de pues, un rango y no siempre tienen toda la información de lo que hay disponible. Entonces, esto le da la oportunidad a las personas que estaban en tienda de ampliar de manera pues, muy eficaz la oferta. En vez de preguntar qué quiere llevarse, le preguntaban qué quieres resolver, cuál es el problema, cuál es el reto que quieres resolver. Y una vez que el maestro de obras o el cliente les decía cuál era la situación que estaba buscando solucionar, era más fácil ofrecerle diferentes alternativas que funcionaran mejor con lo que le estaba pensando y cosas que quizás ni siquiera tenía en mente. Esta aproximación pues, resultó bastante positiva. La gente se empezó a emocionar porque además se les vinculó también en términos emocionales. Se empezó a hablar de las historias de éxito, contar historias de éxito en la organización que podían ir desde cómo alguien llegaba con un problema aparentemente sencillo y en la plática se descubría que había más retos detrás que no se habían visto en la primera aproximación, lo cual permitía primero ayudarle mejor al cliente, pero también desplazar más producto. Y entonces, pues, se volvía un ganar-ganar bastante interesante. Estas historias de éxito se contaban en los grupos en los cuales estos centinelas llegaban a las tiendas, hacían esta pequeña ceremonia, este ritual, donde se recordaba la nueva misión, se recordaban 10 puntos de un decálogo que habían ido construyendo entre todos, y se contaban estas historias de éxito con lo cual las personas se sentían vinculadas a una comunidad a la cual estaban contribuyendo específicamente construyendo estas historias. En este proceso es donde Carlos Jr. se le ocurre un día invitar a su papá. Su papá había estado todavía activo. Era un hombre, como recordamos, acostumbrado a hacer las cosas a su manera y siempre centralista y sin preguntar. Entonces el caso abre con un momento en el cual Carlos llega a una de estas reuniones de centinelas
para pues, verificar todo el tema del cambio de cultura que está ocurriendo y llegan al centro de distribución más importante que tiene la Ciudad de México. Y cuando entran, se da cuenta que en los baños de este centro de distribución se está llevando a cabo una obra pues de buen tamaño, donde hay albañiles, hay andamios, es una obra mayor y están remodelando los baños del centro de distribución. Y él es el director general, ya nombrado por su papá, ya lleva unos meses trabajando a todo vapor, y Eddie se encuentra con que están haciendo esta obra. Nadie le avisó que había una obra en este centro de distribución, nadie le pidió presupuestos ni dinero para llevarla a cabo, nadie le pidió permisos. Habla con el gerente del centro de distribución, dice, ¿qué está pasando aquí? Y el gerente le dice, pues es que vino su papá la semana pasada y los vio y le pareció que estaban muy mal y decidió que los iba a arreglar. Dijo que venía esta semana y pues aquí está, los está arreglando. Entonces, el papá tenía esos arranques de ese estilo y la discusión en la primera parte de la sesión era, ¿qué haces cuando llegas tú como director general y te encuentras ese problema? Es bien interesante porque si la situación lo hubiera provocado un empleado que no tuviera afiliación familiar, la decisión de la mayor parte de los participantes era tomar acciones fuertes y directas, rápidas, ¿no? Oye, ¿cómo que estás construyendo y no pediste permiso, no pediste dinero para hacerla? ¿De dónde salió el presupuesto? Entonces, de inmediato, pues se corría la gente o había grandes regaños, se paraban obras. Pero cuando se cambia esta variable y resulta que quien está haciendo esto es el papá del director general, el fundador de la empresa y para fines prácticos el dueño de las acciones, pues evidentemente todas estas primeras disposiciones no caben. Y es muy interesante el diálogo donde algunos planteaban hablar con el papá en un tono afable, sin conflicto, como, a ver, papá, ¿qué se te ocurrió? ¿Qué estás haciendo ahora? Pues por favor avísame para estar en la misma sintonía. A otros que abiertamente sí le decían, papá, no puedes estar haciendo esto, estás vulnerando mi autoridad, te voy a pedir que detengamos estas cosas. Se hacía una discusión interesante al respecto, porque lo que está buscando Carlos justamente es acabar con la cultura del centralismo. Y es bien interesante, cuando pasan estas cosas, en la primera reacción que uno piensa tiende a ser centralista, es decir, a repetir un patrón que ya habían aprendido con el papá, es decir, el director general está enojado y quiere acabar esta situación que está funcionando, en vez de utilizar la nueva cultura que él mismo está promoviendo de participación y de historias de éxito y tal. O sea, a través de estos diálogos, él se da cuenta que en realidad la cultura está funcionando porque todo está reportándose bien, no hubo gastos extra, todo el mundo está trabajando en lo que debe de hacer y lo consideran como un logro de los propios trabajadores de la empresa. Se convierte en práctica común invitar al papá a estos encuentros, estos rituales, donde narraba justamente estas historias de la fundación de la empresa, los retos que enfrentó, las devaluaciones del 76 y del 82, las crisis de gobierno, y que finalmente cómo había salido adelante. Y encontraron dos valores bien interesantes. Primero, el papá se sintió muy emocionado de poder estar narrando esta historia a todos los nuevos empleados, contando anécdotas chuscas, simpáticas, pero también algunas pues, muy fuertes, dramáticas, las dos ocasiones en que estuvieron a punto de quebrar y cómo se habían resuelto. Y para todos los trabajadores se volvió también muy interesante de pronto conocer todo esto que había pasado, entender un poco la personalidad del viejo, del fundador, de los retos que había enfrentado la empresa. Entonces terminan por nombrar a don Carlos el guardián de la tradición. Y a través de sus intervenciones se asegura que la empresa nunca pierda de vista estos primeros elementos, el espíritu fundacional original. Entonces es muy interesante lo que van logrando y cómo el cambio de cultura no solamente ayuda al director general en funciones pues, a salirse de ese modelo centralista y llevarlo a un modelo participativo, donde la gente se sienta ya pues, vinculada y colaborando muy bien, sino además ayuda a que todos los trabajadores vean cómo toma el liderazgo el nuevo director general, el sucesor, y ya lo toman como la persona de vértice en la organización, que en las empresas familiares suele ser un proceso difícil. La gente nunca deja de ver a los fundadores como las personas de poder. Aunque nombren a sus hijos, siempre se percibe que hay esta relación en la cual pues quien manda verdaderamente es los papás o los abuelos. Y este cambio de cultura ayuda justamente a lograr ese posicionamiento del hijo y a ver al papá ya como en una función más subsidiaria de soporte a la cultura en vez de ejecución y operación diaria. Y al final tuvimos la suerte de contar con Carlos Hijo, quien a través de la videoconferencia pues, se conectaba, hay un espacio de varios minutos al final, narraba la historia, narraba, contestaba preguntas y se volvió muy interesante.
cómo habían logrado un proceso que siempre es difícil y doloroso en las empresas familiares, convertirlo en un proceso exitoso. Ya para terminar, me gustaría nada más poner una filmina que pusimos para explicar un poco cómo funciona esto. Es una teoría que se llama el modelo de Tuckman sobre la evolución de las organizaciones, que después fue revisado por una alumna suya, Susan Whelan, quien propone un modelo evolutivo que resulta mucho más cercano y que en este caso nos ayuda también a entender el fenómeno que ocurrió en la empresa de Construcentro con Carlos papá y Carlos hijo. Tuckman hablaba de 5 grandes etapas que están puestas en la parte de arriba, en la cual se hablaba de una etapa de formación de la empresa, luego una etapa de tormenta en la cual se cuestionan las decisiones del fundador y el equipo a su vez entra en conflicto. Después viene la etapa de las normas, el norming, donde se ponen los procesos, los sistemas, las estructuras. Y esto nos lleva a una cuarta etapa que es donde tenemos el desempeño óptimo, el performing. Y en algún momento comienza esta etapa de retirada, de envejecimiento, donde él hablaba de la journey, donde ya empezamos como a tener que buscar relevos. La línea roja nos habla de cómo la productividad va variando conforme vamos pasando en estas 5 etapas y cómo el acento pasa de enfocarnos en el líder de manera centralista, como le ocurría a Don Carlos y a todas las empresas recién creación, pues tiene un fuerte enfoque en el líder y la productividad está enfocada en qué tanto el líder empuja este proceso. En cambio, en la tormenta, poco a poco el enfoque va pasando del líder a los líderes informales de la organización, vienen estas crisis, estos conflictos y la productividad baja. Es hasta que ponemos normas y sistemas que de pronto el enfoque se va yendo cada vez más hacia lo que es la productividad y la productividad empieza a crecer. Susan Whelan lo que equipara estas diferentes etapas con momentos en la vida de las personas. Entonces habla de una infancia de la empresa, donde el fenómeno de relación con el director general, el fundador, es de dependencia y la búsqueda de inclusión, es decir, quiero ser parte de. La adolescencia de la empresa es este momento de tormenta, de conflicto, donde los colaboradores crecen, cuestionan a los líderes tampoco quieren dejar de ser quienes mandan, hay todo este conflicto natural, esta turbulencia, pero eventualmente en la adultez lo que se va logrando es que todos los miembros de la organización vayan acoplándose a estos nuevos sistemas, tanto dueños como empleados, donde se busca que haya estructura formal, procesos formales, más meritocracia, menos dependencia de las relaciones. Y eso nos lleva pues a esta madurez donde ya la productividad del desempeño alcanza su punto óptimo. Tarde o temprano, pues comienza este periodo de envejecimiento, donde la empresa empieza a volverse rígida y donde los sistemas tienen que cambiar. Lo que proponía Tuckman en este proceso es que hacia el final era importante hacer una renovación del equipo directivo, que se entiende en empresas corporativas, pero en empresas familiares la renovación implica este movimiento hacia los sucesores. Ahí es donde Whelan, con el modelo que hace de equiparando con etapas de la vida de las personas, pues nos permite entonces pensar en cómo en la vejez es importante esta renovación de los cuadros de mando a través de una nueva infancia, en este caso, pues los sucesores. Y cómo el buscar este cambio de cultura es ese proceso turbulento en el cual Carlos hijo se mete a pasar su adolescencia como líder y llevarla rápidamente a un proceso de adultez y madurez. Con eso cerramos este modelo de la primera oportunidad del factor humano de agosto sobre la sucesión en las empresas familiares. IPADE. The World Calls.